¿Te imaginas poder descifrar algunos secretos de la personalidad de tus hijos al observarlos jugar? Por su salud mental, tus hijos tienen que jugar con lodo, ensuciarse. El exceso de higiene los puede deprimir y aquí te vamos a explicar por qué. Aprende más sobre a qué jugar con tus hijos, porque jugar con ellos es el juego vital, el juego sano, el juego que les hace felices, no como el juego tóxico de aquella persona que jugó con tus sentimientos cuando en tus años mozos te rompieron el corazón. Esto es el episodio 6 de Edúcate y ya es hora de jugar. Bienvenidos a Edúcate, un podcast para hablar sobre educación, de una manera inspiradora, pero sin cursilerías, ingeniosa y muy bien documentada. Este es un producto altamente pedagógico y 0% aburrido. Yo soy Rodrigo Limón. Y yo, Juan Pablo Pérez Solórzano. Un podcast para maestros y padres de familia que de vez en cuando se desesperan. ¡Comenzamos! ¡Edúcate! Señor Limón, bienvenido a la sexta emisión de Edúcate y seguimos hablando del juego, continuamos con la temática de conocer mejor a nuestros hijos a través del juego. Y una de las ideas más importantes, sin lugar a dudas, lo más importante que yo le he escuchado a usted hablar con respecto al tema del juego, es que el juego no miente, que cuando nosotros jugamos nos mostramos tal y como somos. El que es muy gandalla, pues en el juego lo va a hacer. Al que le gusta engañar, en el juego va a engañar. Al que le gusta hacer trampa, en el juego va a hacer trampa. Así como jugamos el juego, así jugamos la vida. Y me gustaría preguntarle cómo usted, en estos ejercicios que hace, en la práctica de la ludopedagogía, cómo usted descubre rasgos relevantes de personalidad en los niños y jóvenes cuando los pone a jugar. ¿Qué tal que nos comparte un poco de su experiencia al respecto para que los papás también lo puedan hacer con sus hijos? ¿Cómo descubrir la personalidad de los niños y los jóvenes cuando los ponemos a jugar? Hola Juan Pablo, pues sí, ya puestazos para el episodio 6 y feliz de seguir con el tema tan apasionante que es el juego. Bueno, pues el juego, como ya hemos dicho antes, es un estado de conciencia, te posee, en él eres tú. Un tú original sin importar el maquillaje que hayas tenido que ponerte para poderte llevar bien con todos y lograr lo que te propones durante muchos años. No puedes engañar al juego, puedes intentarlo, pero tarde o temprano vas a ceder. Es como la letra de Bob Marley, no puedes engañar a todos todo el tiempo. Es por eso que a los adultos ya no les gusta tanto jugar, o al menos no con todo el mundo, porque se van a mostrar tal y como son, y eso los puede amenazar, porque quizá han estado fingiendo durante mucho tiempo y haciéndose una idea de sí mismos que no es la realidad. Ya lo hemos platicado, los sentimientos que se dan en el juego son reales, pero la situación no lo es. Esta es ficticia. Es decir, sí nos enojamos, pero no pasa nada, porque es un juego, pero el enojo sí es real. Vamos, te pongo ejemplos para poder ser más claros. Mira, cuando voy a las escuelas o a las empresas y platico con la gente que va a tomar parte en nuestras jornadas lúdicas, les pregunto previamente, a ver, ¿y ustedes trabajan en equipo? Y todos, sí, claro, es fundamental, contestan y me dan una serie de teorías y respuestas que ellos saben que quieren escuchar los adultos o los jefes. Y luego les pregunto, ¿y ustedes cooperan con los demás? Y todos, sí, claro, porque somos una familia y debemos de cooperar y ta. Bueno, pues al primer juego que hacemos, quedan en evidencia. Claro que no lo hacen. Y no es que estén mintiendo, lo que pasa es que no se conocen suficientemente bien. Y no hay diferencia entre chicos y grandes, Juan Pablo, todos responden igual. Mira, otro ejemplo que me llama muchísimo la atención. Hace unos años trabajamos en un proyecto en prisiones y le pusimos juegos para la evasión, ¿no? Por la parte de que es un estado de conciencia. Bueno, ahí jugábamos con los internos, hombres, masculinos. Jugábamos con ellos mensualmente en jornadas
de 3 horas cada vez. Para la segunda jornada, fíjate Juan Pablo, yo detecté que ellos tenían una gran necesidad de engañar, o sea, de pasarse de vivos. Era algo nato, algo que no podían controlar ni contener. Eran capaces incluso de sabotear el juego, de arruinarlo, con tal de hacer trampa. A partir de lo que noté, platiqué con la psicóloga y entonces, utilizando el juego como base, comenzamos a trabajar el tema con ellos. Porque la ludopedagogía, al menos la que yo propongo, me permite, a partir de lo que observo en los jugadores, ya sea como individuo o como se comportan como grupo, abordar las actitudes a partir de evidenciarlas. ¿Sí? Porque como decía el gran Dr. House, no le preguntes a la gente, ellos siempre mienten. Pues es lo mismo acá. Y por eso yo digo, si quieres conocer a alguien, juega con él o juega con ella y te darás cuenta de cómo es. Interesante, ¿no? ¡Wow! Claro que es interesante. Y para ser mejores observadores del juego, a continuación vamos a escuchar una guía sobre rasgos de personalidad dominante que podemos detectar cuando observamos a nuestros hijos jugar. Así que tome nota de estos rasgos porque es toda una guía de observación y esperemos que sea de mucho provecho, que sí la usen. Así que a poner toda la atención, a tomar algunos apuntes y vamos a escuchar esta cápsula. Toma nota. Si sabes observar a tus hijos o a tus alumnos mientras juegan, podrás conocer muchísimo sobre su personalidad dominante. Con esta guía tienes más motivos para jugar con ellos y cuando no juegues, observarlos jugar ya en sí te puede aportar una riqueza enorme. Aquí tienes 8 rasgos de la personalidad que podemos observar en niños y jóvenes a través del juego. Número 1. El jugador dominante. Quiere que el juego sea a su modo, tener el control, elige a quienes más le obedecen, se adueña del juego, a veces ni siquiera juega, sino que organiza el juego y los jugadores son sus juguetes. Lo más importante es que suceda lo que quiere, pues el juego le pertenece. En la vida suelen ser personas ambiciosas, estresadas, controladoras, con una energía enorme que les empuja hacia sus propósitos. Esa es su ventaja, y su desventaja es el desgaste emocional que generan a otros y a sí mismos en la búsqueda de obtener lo que quieren. Número 2. El jugador pasajero. Para este, el juego es un paseo. Le interesa poco ganar, hasta parece que le da pereza. Hace alianzas con los jugadores dominantes precisamente porque le resulta más cómodo seguir a alguien que tiene el control para así no tener que controlar. En la vida suelen ser las personas más amigables, amables y pacíficas. No soportan que alguien se sienta mal y cuidan más las emociones de los demás que los resultados materiales. Parecen personas poco ambiciosas, pero simplemente buscan paz y armonía por encima de todo. Número 3. El jugador rígido formal. Ellos creen que lo más importante del juego son las reglas. No pueden tener una buena experiencia jugando si las reglas no se cumplen. Por lo mismo, pareciera que prefieren ser árbitros y aún como jugadores se comportan como árbitros. En la vida suelen ser personas ordenadas, aptas para la administración y la gestión del orden. Personas que prefieren leer el manual y seguir las instrucciones. Su dirección está marcada por el deber ser y por el mandato de hacer las cosas bien según ciertas normas. Número 4. El jugador flexible. En oposición al rígido formal, el flexible ama brincarse las reglas, cambiarlas y de ahí modificar el juego constantemente para evitar la monotonía. Es el jugador más travieso de todos, pues lo que le importa del juego no son las reglas, sino la experiencia emocionante y divertida. En la vida suelen ser personas creativas, exploradoras, a las que les gusta cambiar constantemente de escenario, por encima de permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar. Odian los manuales, pues prefieren inventar maneras nuevas de resolver las cosas. Número 5. El jugador competitivo. Para este, lo más importante del juego es medir fuerzas, tener un rival digno y a partir de aquí construir la experiencia de ganar. Le estimula la posibilidad de ser mejor, el mejor o la mejor, y cuando no lo logra su frustración puede ser enorme. En la vida suelen ser personas que lo ven todo con una lógica de guerra, combate, hostilidad. Hay que hacer alianzas, conspirar contra el enemigo, siempre debe haber uno, y vencer a como dé lugar.
Número 6. El jugador colaborativo. Amante de hacer equipo, lo que más le gusta del juego es el reto compartido, la experiencia de la unión con los demás y la dinámica que consiste en que cada quien ponga su parte para salir ganando todos. En la vida suelen ser personas sociables que gustan de tener iniciativa y provocar que otros se sumen a esta. Su punto débil puede llegar a ser la soledad. Cuando tienen que resolver algo de manera totalmente individual, se desmotivan y renuncian con facilidad. Número 7. El jugador extremo. Para este lo que importa es la intensidad, no basta con que el juego se lleve a cabo, tiene que suceder algo escandaloso. Amante de lo extraordinario, el jugador extremo buscará correr el mayor riesgo, hacer un megadrama y convertir un juego tranquilo en un apocalipsis. En la vida pueden ser personas aventureras, intolerantes a la mesura y la moderación. Gustan de llevar cada situación al límite, pues se toman demasiado en serio eso de vivir la vida intensamente. Número 8. El jugador solitario. Lo más importante del juego sucede en su imaginación, y resulta que la imaginación es algo demasiado íntimo y difícil de compartir, por lo que en el terreno de juego se ve con frecuencia que se aíslan y se desconectan de los demás. Prefieren jugar solos y en la vida también. Reducen intencionalmente sus momentos de socialización y no les gusta verse obligados a colaborar. Son las personas más independientes, aunque problemas sencillos se les suelen complicar precisamente por la falta de colaboración y la dificultad para pedir ayuda. Estos rasgos de personalidad observables en el juego no son únicos ni definitivos. Podemos ser la mezcla de varios y cambiarlos según la situación. Lo que es un hecho es que los rasgos dominantes en el juego lo serán también en la vida de la persona. Recuerda, el juego nos hace ver cómo realmente somos, por lo tanto, no conoces realmente a alguien si no has jugado lo suficiente con él. En verdad es interesante, muy interesante, cómo podemos conocer mejor a niños, jóvenes y a cualquier persona en general cuando jugamos con ella. Pero si bien tenemos ahora estos criterios de observación o estos elementos de observación que nos van a guiar para poder hacer un mejor conocimiento de los demás a través del juego, hay algo que me inquieta y tiene que ver con la objetividad del observador. Porque imagínese usted, señor Limón, está un partido de fútbol de selecciones escolares y están ahí los hijos jugando el partido, los papás están en la tribuna echando porras y demás. Y de pronto hay una jugada en la que un jugador es tacleado. Y bueno, pues inevitablemente somos parciales, tenemos preferencias, y más los papás con respecto a nuestros hijos. De manera que los papás del jugador que tacleó van a decir que pues no, ellos no vieron una falta, ellos vieron una jugada limpia. Pero los papás del jugador tacleado van a ver que efectivamente hubo una infracción y que se tiene que sancionar y le van a empezar a chiflar al árbitro. Esto sucede con todos los elementos de observación cuando lo que observamos no nos es indiferente, no nos es imparcial, o no somos nosotros imparciales con respecto a lo que observamos. Y esto ocurre en cualquier afición. Si hablamos de ver a los hijos jugar fútbol, pues bueno, ahí sucede, pero sucede cuando vas a ver a tu equipo favorito jugar fútbol. Y luego tenemos que los papás no necesariamente son lo más objetivo cuando observan a sus hijos. Obviamente hay una relación afectiva enorme, hay un apego que es natural y es el apego de los padres con los hijos. De manera que muchas veces los papás podrían engañarse un poco y forzarse a ver lo que quieren ver a través del juego y no necesariamente ser objetivos. ¿Qué recomendaciones o qué pautas podría ofrecernos, señor Limón, para poder ser más objetivos al momento de observar a nuestros niños y a nuestros jóvenes jugar y no dejarnos llevar por esas emociones en que los convertimos en ositos de peluche y queremos que todo lo que vemos en ellos sea siempre maravilloso, correcto, bueno y perfecto? Por decirlo de una manera exagerada, ¿cómo podemos ser mejores observadores y obviamente más objetivos del juego? Claro, engañarse un mucho, diría yo, Juan Pablo. Fíjate, tenemos evidencia clarísima. Y la quiero externar para que las mamás y los papás que nos escuchan reflexionen y acepten que pueden ser parciales en sus observaciones. Sucede esto con mucha frecuencia en la escuela.
Las maestras son las primeras que se dan cuenta de que el niño o la niña tiene un problema, por ejemplo, de lenguaje, o un problema ortopédico, o de otro tipo. Y tienen que ser muy sutiles y cuidadosas de cómo se lo dicen a la madre o al padre. Cómo le dicen que su hijo tiene que ver un especialista porque claramente tiene algo en que trabajar. Lo primero que hacen los papás y las mamás es negarlo. No lo ven y no lo quieren ver. Y eso es natural. Nadie quiere que sus hijos sufran de problemas fisiológicos. Bueno, pero en el tema emocional pasa lo mismo. Aquí, como bien dices, va a depender con quién sea el conflicto. Es decir, si es con otro chico, la madre puede llegar a hablar con la maestra y decir, ay, a lo mejor fue un poco rudo quizá, no creo que haya sido grosero. O también puede llegar a decir, que lo dicen mucho, bueno, a lo mejor pasó algo, maestra, algo antes y usted no se dio cuenta. Pero bueno, la cosa cambia si es la madre o el padre a quien el niño le hace alguna rabieta. Entonces sí, ahí es imperdonable semejante afrenta. En cualquiera de los dos casos no se está siendo objetivo. En lo que tiene que ver con los acontecimientos en la escuela, o más bien fuera del hogar, la madre o el padre se pueden sentir evaluados por los demás, y es por eso que no son objetivos. Y en el tema familiar pueden sentirse ofendidos y se enganchan, que también está mal, porque tienen sentimientos. Bueno, ya para ir entrando en las recomendaciones, primero debemos saber detectar sentimientos, por ejemplo, la angustia, la frustración, la vergüenza, el alivio, el coraje, la confusión, es decir, todos los sentimientos que los niños son capaces de sentir. ¿Cómo los vamos a poder observar de alguna forma segura? Bueno, por supuesto, cuando los observamos jugar. Pero escucha, cuando los observamos, es decir, sin intervenir en el juego. Porque entonces si tú intervienes, es decir, si estás jugando con ellos, ya no puedes ser tan objetivo. ¿Por qué? Porque también te están pasando cosas, ¿no? Entonces, observas y analizas las circunstancias en las que se dio este sentimiento dentro del juego. Y esto va a ser muy complicado, porque normalmente cuando las mamás o los papás ven a sus hijos discutir o cualquier otra cosa que tenga que ver con conflicto, lo primero que hacen es intervenir, o lo que yo le llamo interferir, para lograr la paz. No sé si la paz realmente o la paz del hogar, es decir, para que dejen de estar dando lata. Y es aquí donde yo vuelvo a clamar por el control inhibitorio. Lo que es lo mismo, aguántese señora, aguántese señor, no va a pasar nada si los deja pelear. Una vez que logran observar la acción sin meterse en lo que no le importa, podrán entonces empezar a identificar los sentimientos de los niños. Y luego a partir de ahí, las circunstancias que los detonan. Y es entonces cuando puedes por fin empezar a conocer a tus hijos e hijas. ¿Qué pasa si ves a tu hijo en medio de un conflicto? Estoy hablando de un típico conflicto que suele haber en un día cualquiera de la vida de un hijo. Un conflicto con un chico, un conflicto con la maestra, un conflicto con su cuaderno de ejercicios de matemáticas, con el que puede, por cierto, llegar a tener una relación complicada. En fin, ¿qué pasa si como papá o mamá te das cuenta del conflicto y no intervienes? Con el propósito de observar a tu hijo, conocerle mejor, preguntarte cómo resuelve su conflicto, por qué lo resuelve así, reflexionar sobre todo esto y después dialogar con él o con ella tus reflexiones con el propósito de guiar, pero siempre dejando que sea tu hijo quien resuelva su conflicto. ¿Saben qué? Muy pocos papás hacen esto. Lo que hacen es saltar automática e impulsivamente para intervenir. Siempre intervenir como justicieros enviados desde el cielo para hacerles el bien y darles lo mejor. ¿Y sabes qué? Les estás quitando la oportunidad de practicar y aprender a resolver sus propios conflictos. Pregunta, ¿será que tenemos una gran proporción de niños y jóvenes que no saben cómo resolver situaciones de conflicto porque están acostumbrados a ver cómo mamá y papá intervienen siempre para solucionarlo todo? Así, ellos
son personajes secundarios, si no es que ambientales en la historia de sus conflictos, y en eso los convierten sus papás. Ahora, vamos a poner en práctica el opuesto. Vas a observar a tus hijos sin intervenir. Y para practicar no hay nada mejor que el juego. ¿En qué momentos, señor Limón, se puede hacer esta observación? ¿Y cómo? ¿Los vamos a espiar? ¿Les vamos a decir, ponte a jugar que te voy a observar? ¿O vamos a jugar con ellos y después nos retiramos del juego para observarlos mientras ellos siguen jugando? ¿Cómo se hace esto? Y si una manera es que nosotros iniciemos el juego, del cual seremos después observadores, ¿qué les ponemos a jugar? ¿Jugar qué? Así es. ¿Cómo podemos dejar de ser héroes justicieros? Me encanta. Pues mira, la propuesta de juego no tiene que ser solamente espontánea. Acordémonos que la intencionalidad del juego es una necesidad, por lo tanto va a surgir siempre. Se puede proponer el juego como tú dices y luego salirse de él. Es lo que al final hacemos los que investigamos y usamos el juego para nuestros propósitos. No andamos por la vida buscando gente que esté jugando, porque solamente encontraríamos niños. Lo que hacemos es convocar a los niños o a los adultos y proponerles el juego. Jugamos con ellos y al mismo tiempo observamos. Así, por ejemplo, los papás y las mamás pueden ponerse a jugar con sus hijos y luego dejarlos un poquito de lado para observarlos. También pueden observarlos y ni siquiera tanto discretamente. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente los niños están acostumbrados a que siempre haya alguien que los esté observando, supervisando, monitoreando, cuidándolos, pues así le dicen. Ya sean los papás, la maestra, la nana, la tía, la prima o quien sea que se los encarguemos, ya sea pagado o por favor. Así que los niños ya ni nos ven, a menos que vayan a hacer una travesura. Ahí sí se fijan muy bien. Una vez que ya conocemos no solo a los niños, sino los juegos que ellos juegan, entonces podemos estar preparados. Es decir, si sabemos que el juego va a provocar algo, como por ejemplo el famoso Monopoly o Monopolio, en el que todos acaban odiando al gandalla que al final gana, pues sabemos que va a haber conflicto y frustración y desasosiego y un montón de cosas. Y si es un juego en el que los más grandes abusan de los chicos, como el famoso juego de las sillitas, pues también sabemos que va a haber al final bronca. Nosotros, por ejemplo, los que observamos y tenemos más experiencia, incluso proponemos juegos en los que sabemos que van a sucederle cosas a los jugadores. Pero, por supuesto, tenemos más experiencia y además no estamos relacionados emocionalmente con ningún jugador. Incluso los papás o los guardianes de los niños, cuando estos les piden jugar algo, por ejemplo, les dicen, no, eso no van a jugar porque acaban peleando. Yo pregunto, ¿y si es pelear lo que quieren? Pues para probarse, para retarse, para poderse superar, para poder superar al contrario, en fin, para aprender. Fíjate qué interesante, y es ahí donde radica la verdadera riqueza del juego y es más necesaria la no intervención, Juan Pablo. Y al respecto tenemos tantas opciones de qué jugar que por no saber qué hacer no debería haber pretexto para no jugar con los niños. Voy a mencionar 8 tipos de juego, nada más una breve clasificación de 8 para que si estás pensando en qué jugar con ellos, piensas en estos 8 elementos y de alguno de estos 8 elementos te va a brincar la idea de qué hacer con tus hijos, de qué hacer con tus adolescentes. Esta clasificación es muy general, es muy sencilla y sirve para abrirnos la puerta a una gran variedad y una gran cantidad de opciones de juego que hay por cada una de las opciones que voy a mencionar. Empezamos por jugar. ¿Jugar qué? Pues jugar a competir. Tú contra mí para ver quién es mejor en qué. Este tipo de juego siempre es emocionante porque de pronto la ansiedad por ganar puede ponerle al juego muchísima emoción. ¿Competir a qué? Bueno, podemos comprar unos bolos y hacer boliche en casa.
A ver quién tumba más pinos. Los juegos de tiro al blanco con estos dardos que son magnéticos. A ver quién hace más puntos, pero tomarnos en serio el tema de ganar y que haya una recompensa en disputa para darle más emoción al asunto. Que se la lleve el ganador. Pero no todos los juegos se tratan de competir. También hay que jugar a cooperar. Tú y yo juntos tenemos que cumplir un reto. Con los mismos juegos con los que competimos podemos jugar a cooperar. ¿Qué tal que jugamos boliche? Pero en esta ocasión ya no va a ser tú contra mí, sino que hay un número de bolos que tenemos que tirar entre los dos. Tenemos que sumarlo entre los dos, haciendo 5 tiros tú y 5 tiros yo. Y si no completamos el reto, pues los dos perdimos. Y si lo completamos, los dos ganamos. Cualquier juego de competencia puede convertirse en un juego cooperativo, unos más que otros. Sobre todo los juegos en los que se suman puntos por fichas. En un juego de competencia territorial ya no es tan fácil porque yo tengo que invadir tu territorio, meterte un gol, por poner un ejemplo, y pues eso hacerlo de manera cooperativa, pues ya no es tan sencillo. Pero una gran cantidad de juegos que originalmente son competitivos se pueden convertir en colaborativos. Jugar a construir, vamos a construir tú y yo juntos con los legos, con las fichas, con las piececitas de madera, con lo que sea. Tú y yo juntos vamos a concebir un proyecto para construirlo entre los dos. Jugar a dramatizar, jugar a hacer el teatro, a hacer una escena. Es el típico juego de policías y ladrones, es una dramatización. También jugar con muñequitos, importantísimo jugar a los muñequitos, porque bueno, pues ahí vemos cómo los niños construyen historias, agarran al muñequito, le hacen la voz, inventan la historia y ojo, toda historia que un niño jugando con muñequitos hace es un retrato importantísimo de su manera de entender el mundo, de su manera de entender la vida. Hay que jugar muchísimo, muchísimo con muñequitos. Y si eres papá y tienes una hija, la mejor manera de ser todo un papá y todo un hombre es jugar a las Barbies con tu niña. Pocas cosas más masculinas que eso. Y no lo digo con ironía, lo digo porque así es, tal cual. Jugar a buscar. A ver quién encuentra primero. Versión competitiva. Y hay que encontrar tú y yo juntos. Versión colaborativa. Esto muchas veces sucede, o lo hacíamos antes mucho en el carro, cuando viajábamos en el carro. A ver quién es el primero que encuentra una persona con una camisa o una blusa azul. A ver quién es el primero que encuentra un perro. A ver quién es el primero que encuentra. Jugar a buscar siempre es emocionante porque a nuestro cerebro le encanta explorar territorio, explorar panorama y hacer hallazgo. Jugar a imaginar. Juegos de imaginación que hay un montón y estos con pura conversación se hacen. Yo imagino un animal y tú me puedes hacer 5 preguntas y con 5 preguntas tienes que adivinar qué animal estoy imaginando yo. Pero pues no cualquier pregunta es válida. Yo puedo desacreditar tu pregunta porque si ya me estás preguntando algo que inevitablemente te va a llevar de manera directa a saber cuál es el animal, pues entonces ya no se vale. Pero hay muchos juegos que se hacen nada más con la imaginación y con la palabra. Hay juegos en los que ni se compite ni se colabora, simplemente se divierte y ya. Eso es jugar a cantar, jugar a bailar, jugar a imitar. Y simplemente se trata de ser divertidos. Esto es jugar a expresar. Aquí no hay nada que ganar. Lo único que hay que hacer es divertirnos muchísimo y despeinarnos haciendo canto, baile e imitación. Y uno de los juegos favoritos de cualquier niño va a ser siempre jugar a ensuciar. Así, tal cual. ¿Se imaginan lo divertido que es? Y recuerdan lo divertido que es las guerritas de lodo, las guerritas en las que nos aventamos crema pastelera. ¿Quién puede negar que siempre es en extremo divertido jugar a los almohadazos? Y que las almohadas se destrocen, ¿qué importa? La diversión lo vale. Jugar a ensuciar. Y de aquí hacer énfasis en la importancia que los niños se ensucien. Que los niños jueguen con lodo. Hace unos meses, la Universidad de Colorado publicó una investigación interesantísima que demuestra que una bacteria que exclusivamente vive en la Tierra es fundamental para la producción de serotonina, que es un neurotransmisor fundamental para la salud mental. De aquí que muchos científicos sospechan que una de las razones
por las cuales nuestra especie cada vez registra más depresión, ansiedad y trastornos mentales en general, es por falta de contacto con la tierra. Porque necesitamos Mycobacterium baque, así se llama esta bacteria, y sin esta bacteria no podemos producir serotonina en el colon, porque ahí se produce, y sin serotonina no podemos tener un correcto balance de todos los demás neurotransmisores. Por lo tanto, la serotonina es fundamental en la salud mental de las personas, y resulta que si no tienes suficiente contacto con la tierra, pues no tienes esta bacteria que sintetiza una proteína que es fundamental para que en tu colon se pueda fabricar la serotonina. Pues bueno, hay mucho que jugar. Nunca debe ser pretexto es que no sabemos qué hacer. Ahí dejé una pauta de 8 opciones. Espero hayan tomado nota. Si no, pues esto está grabado. Obviamente lo vuelven a reproducir. Haz tu lista de 8 tipos de juego y cuando quieras jugar con tus niños y no se te ocurra qué, revisa la lista y algo se te va a ocurrir. De ahí va a salir. Estoy seguro de ello. Y sobre esto va la frase misteriosa del señor Limón en esto que se llama jugo de limón. Esto es jugo de limón. Tus hijos van a jugar contigo, sin ti o a pesar de ti. En efecto, tus hijos siempre van a jugar, ellos siempre van a elegir eso. Tu mejor opción siempre es jugar con ellos. Pero cuando eso no sucede, la otra gran opción que tienes es observarlos jugar. Y sobre esto me gustaría preguntarle, señor Limón, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para sacar mayor provecho de este ejercicio de observar a nuestros hijos jugar? Pues para empezar a aprender a observar, Juan Pablo, lo mejor sería, como a veces hacemos nosotros, ¿no? Grabar a los niños, algo como la famosa cámara Gesell. Pero bueno, eso no se va a poder. Lo que sí pueden hacer es una relatoría, es decir, describir objetivamente lo que vemos, ya sea escrito o grabada por voz. Este ejercicio lo hacemos con las maestras para que aprendan a observar a los niños de una manera objetiva, porque también las maestras pueden ser muy poco objetivas cuando observan a los niños. Al final son seres humanos. La relatoría suena muy sencillo, pero es realmente difícil hacer, porque acabamos escribiendo nuestra propia interpretación de los hechos. Les explico. Vamos a pensar que la mamá escribe algo así como: en determinado momento Luisito le pidió el carrito verde a Juanito y Juanito se lo dio de muy mala manera. Esto es lo que acaba leyendo la mamá después de que observó, o lo lee otra persona. Eso es una interpretación. Ella está interpretando que Juanito se lo dio de muy mala manera, cuando en realidad lo que sucedió fue que Juanito le aventó el carrito a Luisito porque estaba lejos y a Luisito ni le importó. Esa es una interpretación. El hecho es que uno le aventó el carrito al otro porque se lo pidió y estaban a 2 metros de distancia. El evento no produjo conflicto alguno. Bueno, claro, más que en la que lo relató. Esta relatoría, ya sea escrita o grabada con voz, tiene como objetivo hacernos que nos demos cuenta de cómo observamos, e ir mejorando esta práctica. Entonces, pues la recomendación sería aprender a observar sin interpretar. ¿Qué juegos podemos proponerle a los chicos para poderlos observar? Yo siempre recomiendo no darles juegos, con reglas y confusos, no. Yo les digo que les den objetos, o sea, con lo que los niños puedan jugar. Objetos como cajas de cartón, pedazos de madera, tubos de plástico, telas o cualquier cosa que les permita construir y deconstruir algo. Ahí se van a encontrar con un juego sin límites, un juego en el que ellos mismos crean y construyen. Pues así, Juan Pablo, no es tan complicado. Al menos, pues no debería de serlo, pues. Pues ahí está. Guarden este episodio de Edúcate como una guía para detectar rasgos de personalidad en tus hijos a través de la observación del juego. Una guía para saber qué jugar, qué tipo de juego implementar con ellos y también una guía para aprender a observarlos jugar.
Se nos acabó el tiempo, ya nos tenemos que despedir. Mi nombre es Juan Pablo Pérez Olórzano. Estuvo conmigo el señor Limón, Rodrigo Limón. Y nos veremos en el próximo episodio de Edúcate. Y mientras tanto, jueguen con sus hijos, jueguen muchísimo. Esto fue ¡Edúcate! Nos veremos en el próximo episodio.